El mensaje de hoy se llama Milagros en la mesa. Diga así, milagros en la mesa. Y yo suelo ser muy sincera con ustedes, ¿cierto? Y siempre muy espontánea y les cuento muchas cosas de mi casa, de mi vida. Y creo que la mayoría saben que si hay algo que yo disfruto mucho es la comida. Me encanta comer, tengo que confesarles eso. Me toca cerrar el pico, pero a mí me fascina la comida y me fascina la buena comida. Como dice el proverbio, ¿ustedes sí saben qué dice el proverbio? Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. ¿Ustedes sí sabían que hay un proverbio que dice eso? Ese es mi lema. Cuchillo a mi garganta, porque si no, termino rodando literalmente. Me gusta mucho deleitarme en una cena bien preparada. Me gusta mucho descubrir nuevos sabores. Me gusta mucho aprender sobre recetas tradicionales. Todo el que quiera compartirme recetas bien recibidas. Me gusta mucho aprender sobre mezclas de recetas de comida internacional. Y cuando pruebo un nuevo plato, tengo una afición, un hobby, es tratar de averiguar qué ingredientes tiene, y si me gusta mucho, pues repaso esos sabores y trato de replicarlo en mi comida. Me encanta leer sobre ingredientes, me encanta leer sobre técnicas culinarias y creo que es un hobby para mí. Mi esposo lo sabe y los que son más cercanos a mi casa lo saben. Para mí la clave es que hayan muchos sabores versátiles, que los alimentos sean saludables también. Para mí es muy importante eso, que sean balanceados. Hoy no estamos ni tan balanceados ni tan saludables. Y que sean ricos al paladar. Y yo lamento mucho si usted llegó con hambre, porque el olor ya puede estar jugando en contra y el estómago puede empezar a rugir. Pero quiero confesarles eso. Y quiero confesarles que además otro gusto que tengo es disfrutar de la comida en familia. Es decir, me encanta la comida, pero no me gusta comer sola. Me gusta comer en compañía de los míos. Me gusta preparar cosas y que la gente disfrute lo que se come en la mesa de mi casa. Las personas más cercanas a nosotros, las personas más íntimas, se han sentado en nuestro comedor y saben que yo le pongo mucho esmero a las cosas que preparo. Y pienso que el comedor es un lugar maravilloso. Pienso que es un lugar muy especial y pienso que es un regalo de Dios. Así que yo quiero que usted piense en eso, en el lugar donde uno se sienta a comer. Ese comedor no solo es el comedor de la casa, ese comedor puede ser la mesa de un restaurante, ese comedor puede ser, no sé si usted lo ha hecho, a mí también me gusta hacerlo, la lona que tiendo en un parque a la que llevo comida rica tipo picnic y me siento a compartirla con mi familia y con mis amigos. Y cuando yo pienso en esos escenarios y leo historias de la Biblia que conectan con ese espacio, llaman mi atención. Yo quiero empezarles a leer Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y aquí está la escena de una gran cena. Ahí está la escena de una gran cena. ¿Qué relata la Biblia? Que Jesús iba a la casa de esta familia ¿a qué? A comer, a compartir con ellos, y tenían ¿qué? Un gran festín. ¿Y qué pasó? Como siempre hay alguien que está obsesionado con los detalles. A veces yo soy así, un poco obsesiva con los detalles. Y entonces cuando uno es obsesivo con los detalles, ¿qué pasa? Gasta tiempo en muchas cositerías y eso como que lo desborda. Y así estaba Marta, estresada porque todo estuviera puesto, porque los cubiertos, porque los manteles, porque cada cosa estuviera en su lugar. Pero dice que María estaba sentada a los pies del maestro. Y sabe, a mí me llama mucho la atención esta historia porque es en torno a una mesa.
o a una cena o a una comida. Y en torno a esa mesa yo descubro un milagro. Por eso este mensaje se llama Milagros en la Mesa. Y acá yo descubro este milagro, y es el milagro de conectar. Dígale a la persona que tiene a su lado, el milagro de conectar. Estos hermanos habían logrado algo extraordinario, y es que Jesús les visitara. Pero resulta que solo unos invitados, junto con María, que es la que se menciona en ese pasaje, había logrado conectar con Jesús, había logrado darle toda la atención, había logrado darle todo el interés. Y yo creo que hoy, en la época en la que vivimos, más que nunca necesitamos el milagro de conectar con los de nuestra casa, el milagro de poder estar unidos, el milagro de que haya esa intimidad, esa confianza. Mire, yo creo que uno de los grandes enemigos que tenemos hoy en día son los dispositivos. Usted se da cuenta que la gente va a comer a un restaurante y la gente le toma fotografía al plato, se toma fotografía cómo se ve antes de comer, se toma fotografía cómo se ve después de comer, comenta, la sube a Instagram, todo el mundo le dice, y está conectado con todos menos con los que están en la mesa. No sé si a usted le ha pasado, o no sé si en su casa pase. O cada quien se sienta a la hora que quiere y come a la hora que quiere y sale a la hora que quiere, y nadie se habla y nadie se mira a los ojos y nadie se comparte y nadie comparte. Pero aquí está María, y María está atenta, no le quita un segundo la mirada a Jesús. Ella sabe que es el maestro y que está dando las enseñanzas más importantes, y nosotros, todos los que estamos aquí, necesitamos ese tipo de milagro, el milagro que nos lleva a tener unidad, el milagro que nos lleva a estar en armonía, el milagro que nos lleva a identificarnos con la necesidad del otro, el milagro que nos lleva a sentir empatía por el que está sentado ahí con nosotros en la mesa, y que ese que está sentado no sea un extraño, que ese que está sentado ahí al lado de nosotros no sea el que se guarda todas las cosas, el que no puede decir nada, porque a veces la mesa se convierte en un lugar desagradable. Nosotros necesitamos aprender a escuchar con el corazón. Nosotros necesitamos aprenderle a dar verdadera atención a los que nos acompañan. Nosotros necesitamos que en la mesa se escuchen temas que edifican y que unen. Y necesitamos que en la mesa haya un escenario de reciprocidad en el compañerismo. Entonces, ¿cuál es el primer milagro? El milagro de conectar. ¿Sabe? Cuando usted invita a Jesús a su vida y cuando usted invita a Jesús a su hogar, usted logra ese milagro. Yo no sé cómo esté usted con su familia, no sé cómo sea el ambiente en su casa, no sé si todos son amables los unos con los otros, se saludan, se hablan, comparten, o todos están hasta enviándose mensajes por el celular. ¿Está servida la comida? Bueno, gracias. Enviar. O si usted habla y mira a los suyos a los ojos, o si usted está en paz con los que le rodean. Pero yo le invito a que invite a Jesús a su mesa para que usted logre el milagro de conectar con los demás. Juan capítulo 21, versículo 9 al 14 dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y yo siempre pienso, porque me encanta la comida, cómo estaría de rico ese pescado a la brasa y ese pan que el mismo Señor Jesús les preparó con sus propias manos. Esta era la tercera vez que el Señor Jesús se revelaba después de haber muerto y haber resucitado. Y estaba allí, y resulta que había una conversación pendiente. De esas conversaciones que uno no quiere tener, pero que uno necesita tener. Yo no sé si a usted le ha pasado
que hay una conversación que usted sabe que la tiene que hacer, pero usted le quiere hacer el quite porque no es muy agradable. ¿Y sabe qué conversación era? La conversación entre Pedro, que había negado 3 veces a su maestro, y el Señor Jesús. No habían hablado de eso. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué le había dicho? De ninguna manera, Señor. Pedro decía que él moría por el Señor Jesús, pero resulta que efectivamente le negó y no habían hablado del tema. Y aquí está el Señor Jesús desayunando con Pedro, y tan pronto termina el desayuno, el Señor Jesús aborda la conversación de la manera más sorprendente que hay y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús le estaba dando la oportunidad a Pedro de restituir su falta. El Señor Jesús, sin decirle: oye Pedro, tú sí eres falso. O como la canción, si escucharon la canción, si han escuchado la canción que un santo era San Pedro y negó a su maestro, la canción solo cuenta esa parte de la vida de Pedro, pero no cuenta nada más. Pero aquí está el Señor Jesús con toda la prudencia, con todo el amor, con toda la dedicación, y le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Nuevamente le dice: Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces logra decirle Jesús a Pedro esto. ¿Para qué? Para que Pedro restituya las veces que le negó. ¿Por qué? Porque la mesa es un lugar donde el milagro de la restauración y el perdón emergen. Entonces diga: milagro de la restauración y del perdón. Repítalo conmigo: milagro de la restauración y del perdón. Cada mesa, cada hogar, cada lugar donde nos sentamos a compartir debería ser ese escenario donde podemos ser restaurados y donde podemos ser perdonados. No el lugar donde estamos echando indirectas, no el lugar donde estamos dando cantaleta, no el lugar donde estamos echando vainazos, no el lugar donde estamos sancionando al otro con la ley del hielo, no el lugar donde le estamos diciendo al otro: no, mire, jártese eso que ahí se lo serví. Porque yo sé qué pasa en otros lugares del mundo, aquí no, por supuesto, en otros lugares del mundo pasa. A esos otros lugares del mundo le digo: su mesa debe ser un escenario de restauración y de perdón, donde los temas se aborden desde la gracia, donde los temas que se hablen desde la misericordia y desde el perdón, donde la gente se pueda sentar tranquila, comerse los alimentos y a saber que puede decir: ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, actué mal, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, y encuentre que los demás le restauran. Siguiente historia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 6, dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Y sabe cuál es el milagro que yo descubro aquí? El milagro de ser consolados. Dígale a la persona que tiene a su lado: el milagro de ser consolados. No deje que nada lo distraiga. Quiero que esté aquí muy atento y conectado conmigo, por favor. Milagro de ser consolados. Y es que Elías estaba atravesando por un momento de cansancio físico y cansancio emocional, y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso: cansancio físico y cansancio emocional, y estaba tan agotado emocionalmente que él simplemente quería ¿qué? Morirse. Que estaba diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, me quiero morir.
Literalmente eso era lo que quería Elías, se quería morir. Y cuando estaba afligido y cuando estaba desanimado y cuando se sentía solo y sin fuerzas, entonces es hermoso como Dios envía un ángel para que le prepare una comida. Y aquí hay una mesa improvisada de la nada. Y está el ángel y le tiene ¿qué? Agua y pan caliente, recién horneado. Y cada mesa de esta iglesia debería ser el lugar donde el milagro de la consolación surge, donde nosotros podemos reconfortar al que está triste, donde nosotros podemos decirle desde el más anciano hasta el más pequeño, todo va a estar bien. Ten ánimo, no te afanes, no te angusties, no te aflijas. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha comido algo que lo reconforta. Nada me reconforta más que una sopita de mi mamá. ¿No le ha pasado eso a usted? Un cafecito caliente, algo agradable, algo que le guste mucho, su comida favorita. Y yo veo que ahí está el poder de Dios y yo veo que ahí también están los milagros de Dios. Y es la capacidad de compartir algo, así sea sencillo, en compañía de los míos cuando estoy triste, cuando estoy desanimado, cuando estoy afligido. Así que yo le invito a que le dé paso a este milagro a través del Señor Jesús y que su mesa sea un lugar de consuelo. Que si usted sabe que hay alguien que está triste, invítelo a su casa y hágale una buena comida. Invítelo a tomar un café y hablar de sus problemas. Escúchelo. A veces las personas solo quieren que las escuchemos. La Biblia dice que lloremos con los que lloran, que les mostremos nuestra atención, que seamos compasivos. Que el milagro del consuelo no solo se haga presente ahorita, donde todo el mundo se abraza y se dice feliz Navidad y este es tiempo de amor y reconciliación, sino que también en enero, cuando ya no hay regalos y cuando usted se da cuenta que se gastó más de lo que debía, hay usted también de paso para animar, para reconfortar, para consolar. Que si usted conoce que alguien está triste, usted pueda bendecirle, usted pueda animarle a través de la consolación que Dios mismo nos ha dado a nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos sido consolados para poder consolar a otros. Juan capítulo 6, versículo 8 al 11 dice: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Dice que habían ¿cuánto? 5,000 hombres. Yo quiero pedirles un favor, es un ejercicio matemático. Levanten la mano los hombres. Levanten la mano las mujeres. Usualmente, lo siento mucho, somos más, ¿sí o no? Usualmente las mujeres somos mayoría y con niños ni se diga. Así que yo creo que mínimo en este lugar habían 15,000 personas, por bajito. Y yo le calculo que podrían llegar a haber 20,000 personas. Y sabe que la sacia no es una historia, es un hecho real. El almuerzo de un solo chico, un solo niño que está dispuesto a entregar su almuerzo con unos panes y unos peces que su mamita muy juiciosa, Carta García, le empacó para que él se fuera a la cruzada del maestro y si le daba hambre tuviera que comer. Y con solo este sencillo almuerzo se sacia una multitud. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús está presente en la mesa, el milagro de la multiplicación ocurre. ¿Cuántos creen eso? ¿Y sabe por qué ocurre el milagro de la multiplicación? Porque hay un principio espiritual que ocurrió primero y es la generosidad. Cuando hay generosidad, hay multiplicación. ¿Y sabe por qué era generosidad? Porque aunque ese almuerzo solo era un almuerzo, era todo lo que el niño tenía.
Para otros podría ser insignificante, pero para el niño era todo. Él estuvo dispuesto a entregarlo. Y yo creo que el milagro de la generosidad se expresa muy bien con esta canción que a mí me gusta mucho. Este es un cantante que me gusta mucho y la canción se llama El Sancocho. Y yo le voy a leer un pedacito de la canción. Dice: sigan al sancocho, entren a la fiesta y que los abrigue el fogón de leña. Sigan que el Señor hoy va a multiplicar, y si hay para uno, para 100 habrá. Sigan al sancocho, que la Biblia dice que aquella comida es Cristo mismo quien la recibe, que por dar su amor nos reconocerían, que al servir al otro Dios sonreiría, que nos ha salvado y ya no podemos ser egoístas. Y es la historia real de una señora que era muy humilde, era la mamá de James, pero James sabía que aunque en la casa casi no hubiera comida, él siempre podía llevar a alguien a almorzar, porque la mamá siempre partía lo que hubieran para el que llegara. Y entonces cuenta que al final toda la facultad sabía que en donde James podía almorzar, y esta es la historia de la canción El Sancocho. Y yo se la comparto porque yo le quiero animar para que no solo en esta época, sino por el resto de su vida, usted abrace la generosidad. Porque cuando usted abraza la generosidad, el milagro de la multiplicación se hace presente en su vida, en su casa, en su familia y en la familia y en las familias que están a su alrededor. Y yo le animo a que usted lo pruebe, a que usted se ejercite en dar, a que usted sea generoso, a que usted busque en esta Navidad ofrecer antes que recibir, y vea la manifestación de Dios con el milagro de la multiplicación. Mire, esta es una cosa que cada uno tiene que descubrir. Nosotros acá en la iglesia enseñamos acerca del dar, pero jamás nadie de aquí de la iglesia puede decir que le hemos llamado por teléfono a decir: usted tiene que dar, o usted tiene que ofrendar, o usted tiene que diezmar, porque ese es un descubrimiento personal, es algo entre Dios y yo. Ese es el ejercicio, pero solo el que descubre ese ejercicio entiende lo que significa la bendición de la multiplicación. Así que yo le animo, no solo se trata de la comida que le rinda, que si usted invita a comer a alguien, la comida le va a rendir, o que Dios le retribuya, sino que se trata del impacto que puede tener lo que usted haga. Usted no se imagina cómo una cena puede cambiar la vida de una persona. Usted no se imagina cómo una ofrenda, cómo una ayuda, usted no se imagina cómo una dádiva o un regalo puede impactar y trascender la vida de una persona, y eso se puede convertir en una cadena de bendición, de multiplicación. Salmo 23:5 dice el salmista: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Y para mí aquí el salmista está representando el milagro del favor de Dios. ¿Quién no desea ver el favor de Dios en su casa? ¿Quién no desea ver el favor de Dios en su familia, en los suyos? Y él lo ilustra de una manera poderosa. Dice: Señor, tú me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Para él eso representa la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es como cuando hay una mesa llena de manjares, de lo más exquisito. Yo no sé, piense en las cosas que a usted le gustan más, las que le parecen más ricas. Si ahí está el chicharrón, poquito. Piense en todo lo que le parece más delicioso, una mesa llena de esos manjares. Y así es la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos el favor de Dios, pues estamos contentos y estamos felices. Cuando nosotros sabemos que Jesús es el invitado de honor en nuestra casa, aunque estemos batallando con diversos enemigos, el Señor siempre adereza un banquete para nosotros. El Señor siempre nos termina dando la victoria. El Señor siempre termina obrando sobrenaturalmente. Y Lucas capítulo 22, versículo 14 y 16, este es el último milagro que quiero compartirle. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos,
Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y aquí está el Señor Jesús con sus discípulos en la última cena. Él había mandado preparar un lugar especial allá en el aposento alto. Y yo creo que esta es la cena más trascendente. Ninguno de los que estaban sentados en esta comida alcanzaban a dimensionar lo que seguiría a continuación, lo que pasaría, lo que ocurriría. La historia de la humanidad pronto sería cambiada de manera radical para la bendición de todos nosotros. Y mire, este milagro es el milagro de un nuevo pacto. Dígale a la persona que tiene a su lado, el milagro de un nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos y para mí este es el milagro más importante, porque es el milagro que representa la salvación, es el milagro que representa la vida eterna, es el milagro que representa tener acceso al lugar santísimo, es el milagro que representa que todos hemos sido justificados, que todos somos perdonados. Todas las mesas que están aquí representadas en este lugar necesitan ese milagro. Todos tenemos a alguien cercano o nosotros mismos estamos, como decía la canción y como dice la Biblia, como el lisiado que a la mesa se sentó, lleno de heridas que le causaban vergüenza. Y así estaba Mefiboset. Dice la Biblia que habitaba en tierra de desesperanza, de tristeza y de dolor. Hasta que un día el rey lo mandó a llamar a la mesa. ¿Y sabe qué era lo poderoso? Mefiboset no podía caminar porque había tenido un accidente cuando era muy pequeño. Pero cuando Mefiboset se sentaba a la mesa, ahí todos eran iguales. En la mesa no se veía la discapacidad de Mefiboset. Cuando nosotros estamos bajo el nuevo pacto, cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios, ¿sabe qué pasa? En la mesa de Dios, la gracia de Dios cubre todas nuestras imperfecciones, cubre todas nuestras debilidades, cubre nuestros pecados, cubre nuestros errores, cubre nuestra maldad, cubre nuestra incapacidad, nos llena de perdón y nos llena de restauración. Así que si usted quiere ver milagros en su mesa, necesita a Jesús como invitado especial. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos estos milagros. ¿Milagros de qué? ¿Se acuerdan cuál era el primero? Pongamos a prueba sus memorias. ¿Memoria o desmemoria? ¿Cuál era el primero? ¿El milagro de qué? El milagro de conectar. ¿Se acuerdan? Como María, que logró conectar ¿con quién? Con el Señor Jesús. ¿Y cuál fue el siguiente milagro? Puedo tomar agüita mientras tanto. Y estoy que me como eso. ¿El milagro de qué? De la restauración y del perdón con la historia de Pedro. ¿Cuál fue el siguiente milagro? El milagro de la consolación. Mire, se lo repito. ¿Con quién? ¿Con la historia de quién? ¿Se acuerdan? Con los deliciosos panes horneados, calientes, recién hechecitos. El milagro de la consolación. ¿Cuál fue el siguiente? El milagro de la multiplicación, que tiene como base la generosidad. ¿Con qué? Con el almuerzo de un chico. ¿Y cuál es el siguiente? El milagro del favor de Dios. ¿Con qué? Con la ilustración que hace el rey David en el Salmo 23. Y finalmente el milagro de un nuevo pacto con la última cena, con la celebración de la Santa Cena, que además es anuncio de que un día Jesús regresará. Así que yo le invito a que usted siempre tenga a Jesús como invitado en su casa, que Él se siente a su mesa, que Él viva con usted en esta reunión de Navidad que usted vaya a tener con su familia. Así usted esté solo, yo le aseguro que si Jesús se sienta a la mesa con usted, usted no necesita nada más. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, porque Él es un caballero.
Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. A mí me parece que ese es el escenario de mayor confianza que hay con los amigos. Sentarse a la mesa a charlar, comer y hablar de manera espontánea, sincera, reír juntos, compartir. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada persona que está en este lugar. Así que la invitación es claro, póngale cariño y amor a lo que prepara. Sea intencional en lo que hace en esta época, conecte, perdone, reconcíliese, ejercítese en la generosidad, en la prudencia, consuele, anime, reconforte. Pero también no se aflija si no tiene algo material que quiere o si no puede estar con una persona en particular en esta Navidad o en esta temporada, porque si Jesús está a la mesa, ¿qué más hace falta? Lo demás son minucias, son cositerías. Si Él está a la mesa, nosotros solo podremos experimentar milagros. Si Jesús está sentado en nuestra mesa, lo único que nos esperan son milagros sobrenaturales en nosotros y en la vida de los nuestros. Y si le va a dar un aplauso al Señor, déselo muy, muy fuerte. Isaías 55, 1 y 2, y este es el último pasaje, dice: todos los que tengan sed, vengan a tomar agua. Con este calor sí que da sed. Y hablando más, y los que no tengan dinero, vengan y compren y coman. Compren vino y leche sin que les cueste nada, gratis. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Si usted siente que en esta temporada le hace falta algo, siéntese a la mesa con Jesús. Si usted ha estado desesperado en las carreras de estos días, porque creo que todos caemos en las carreras, guarde la calma, siéntese a la mesa con Jesús. Si usted está triste porque no hay un ser querido, porque alguien cercano partió con el Señor o está en un lugar muy lejano y usted no le puede ver, siéntese a la mesa con Jesús. Si usted está nostálgico porque las Navidades ya no son lo mismo de antes y porque no es como cuando usted estaba pequeñito y bueno, y todas las historias de los años pasados, siéntese a la mesa con Jesús. Si usted se siente cansado, enfermo, triste, siéntese a la mesa con Jesús. Si usted está feliz porque le pagaron la prima y porque le han llegado regalos y porque tiene muchas sorpresas y porque se va de viaje y porque se van a reunir todos y porque está coma que coma, siéntese a la mesa con Jesús. Milagros en la mesa. Yo le quiero invitar a que se coloque de pie. Cierre sus ojitos y levante sus manos y adore al Señor y dele las gracias. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, porque tú eres hacedor de milagros, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas. Dile, tú eres aquel que todo lo llenas en todo. Dígale, Señor, la Navidad se trata de ti.